Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Jehová, ¿es Satanás? Te quiero dar dos respuestas. Para muchos, basado en lo que segunda de Samuel capítulo 24, verso 1, comparado con primera de Crónicas capítulo 21, verso 1, lo que conocemos como la historia del censo de David, entonces dirían, sí, porque cuando tú comparas estos dos versos o de esos, sí, que están contando una misma historia, entonces la respuesta es sí. Pero te quiero dar otra respuesta y considero que nos ayudará a entender el sí de esta pregunta. ¿Es Jehová Satanás? Sí, pero ¿en qué sentido? Entonces permíteme crear este argumento. Y te pregunto, ¿cuál es la primera mención de la palabra Satán en la Biblia? Otra pregunta, ¿qué significa en arameo o hebreo la palabra Satán? En lo que piensas en eso, usualmente para una persona como yo nací cristiano, pentecostal, y al escuchar la palabra Satán, uno rápido, Satanás, el diablo, primero. Lo otro, el ángel que estaba en el cielo y que un día se encontró orgullo en él porque él quería adoración y Dios lo reprendió, lo sacó del cielo y él se llevó una tercera parte de los ángeles que vinieron a ser los demonios. Fueron entonces, y es quien tentó a Eva en el Edén, o en el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, como la serpiente, y ha sido el causador de la caída del hombre y del pecado en toda la humanidad. Y así tradicionalmente se cree inmediatamente cuando se escucha la palabra Satán, el diablo. Entonces necesitamos preguntarnos si los judeo-hebreos, los israelitas, por los cuales se originaron lo que nosotros llamamos el Tanakh o Viejo Testamento. Eso es lo que ellos entienden, interpretan en su tradición práctica como cultura étnica, sus enseñanzas que los han distinguido a través del mundo. Eso es lo que ellos creen y viven. Y la respuesta que ellos darían, y la puedes buscar, es no. Porque la palabra Satán significa adversario en la lengua aramea hebrea. Cuando uno pregunta nuevamente en Génesis capítulo 3, la serpiente, esa serpiente que en Apocalipsis, la serpiente antigua, ves que se lleva, como decir, se está refiriendo a Génesis 3.1. Según Ezequiel capítulo 28, según Isaías capítulo 14, hubo esa realidad de un ángel que estaba en el Edén y que se enalteció y fue lanzado y todo eso según el Tanakh y las historias del pueblo judeo hebreo, ¿es verdad? Y su respuesta sería, no, eso es una creencia y una tradición de fe de la religión judeo-romana cristiana. Entonces, pues miremos cuál, según las historias del Tanakh, del Viejo Testamento, cuál es la primera mención de la palabra Satán. Una de las cosas es que en todo Génesis no se menciona ni una vez la palabra Satán o diablo. La primera mención es en Números capítulo 22, verso 22, con la historia de Balaam y la burra de Balaam. Entonces, cuando uno lee ese verso, el verso 22 de Números capítulo 22, entonces leámoslo no en español, porque en español no fue como se tradujo, sino seamos buenos estudiantes, utilicemos
la hermenéutica. Utilicemos una buena exégesis para extraer del contenido original en la lengua original lo que quiso originalmente decir y buscamos las palabras para entonces interpretarlas y entenderlas en su contexto correctamente. Y una de las leyes cuando se estudia es la ley de la primera mención. Usualmente cuando un concepto, una idea se utiliza por primera vez o se menciona por primera vez, de ahí en adelante a través de las próximas veces va a tener, como decir, el peso interpretativo que entonces se le atribuye en las próximas veces que uno vea el mismo concepto o idea entonces manifestarse. Cuando comenzamos en Números 22, ¿quién es el Satán? Y nos dice la historia cuando uno busca en la lengua hebrea aramea que es el mismo ángel de Jehová que se paró frente a la burra para no dejarla pasar. ¿Ves? Vino a ser el adversario. Cuando miras esa palabra adversario en su lengua aramea hebrea original, ¿qué significa? ¿Qué dice? Le rayita Satán. Como decir, el Satán, el adversario. ¿Quién fue el adversario? El ángel de Jehová. Cuando usamos y continuamos, y voy a dejar en los comentarios una lista de diferentes textos, vemos cómo el mismo Jehová en Primera de Samuel, a ver si consigo aquí los textos rapiditos, pero en Primera de Samuel, en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 14, verso 23 y verso 25, el mismo Señor Jehová levantó a Hadad y a Rezor como Satán, como adversarios. ¿A quién? Adversario a Salomón y a Israel. Cuando miramos en Job capítulo 1, capítulo 2, vemos el cielo, como decir, el imperio de Dios, la hueste, el trono de Dios, y viene uno de sus hijos. ¿Quién? El acusador. Cuando miras en la lengua aramea, el Satán, H-A rayita Satán, ¿qué significa? El adversario. El adversario es como decir un ángel de Jehová que está haciendo el rol de adversario en obediencia a Jehová. No que es un oponente, no es que es alguien que esté en contra independientemente, no. Está haciendo la voluntad de Jehová según esta historia y fue quien le causó las calamidades a Job. ¿Por qué? Porque la historia nos está contando entonces en el proceso una realidad que para el pueblo judeo hebreo en su historia, esta historia de Job es bien significativa. Y a través de la historia, porque lleva a ¿qué? A la obediencia o a lo importante que es ese principio. Según esta historia, vemos que se quiere enfatizar esa realidad. Vemos como en Zacarías capítulo 3, verso 1, ¿quién fue el Satán? ¿Quién fue el adversario? El mismo ángel de Jehová. Y por eso el mismo Jehová lo reprendió. La última, y aunque es como decir, está en el Nuevo Testamento, pero es el mismo principio. Cuando vemos en Mateo capítulo 16, verso 23, que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Cuando miramos el contexto y entendemos que la palabra Satanás significa en arameo hebreo adversario, podemos entender claro que en el contexto naturalmente un israelita o un judío hablándole a otro judío le dijo, hey, no seas un adversario, no te opongas a esto. Y vemos en el contexto, claro, pero como estamos leyendo
traducciones, especialmente en el Nuevo Testamento griego. Y como ya tenemos en el Nuevo Testamento, ya hay una serie de conceptos. ¿Ves? Cuando hago así, me refiero a la serie de ideas. ¿Ves? Como dije en el principio, del ángel que estaba en el cielo y que se orgulleció y se fueron una tercera parte. ¿Ves? Toda esa ideología que nos ha formalizado a los que creemos que ya estamos condicionados a solo ver. Y cada vez que vemos esta palabra Satán o diablo, pues ya estamos centralizados, sintonizados a nuestra realidad, interpretación y fe. Y ahí entonces comienzas a causar todas estas divisiones entre nosotros mismos por nuestras malas interpretaciones, por nuestra mala exégesis, una mala hermenéutica y todas estas cosas que históricamente se nos dan cuando no tomamos el tiempo de estudiar y estudiar y estudiar y conocer mejor la lengua, conocer estos conceptos que significaron para estas otras personas. Inclusive en Juan nos da un ejemplo que considero y lo comparto, y como dije lo voy a dejar en las notas. En Juan capítulo 20, verso 16, Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. Y el mismo texto nos dice que quiere decir maestro. Ahí vemos esa realidad, que una palabra hebrea, Raboni, la está traduciendo para que se entienda, significa maestro. Asimismo, cuando cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Imagínate si hubiese habido un paréntesis, Satanás, que significa adversario. Y uno, ok, cuando uno continúa leyendo el contexto, se da cuenta que como en el origen, en la lengua original, la palabra Satán significa en arameo hebreo adversario. Entonces uno puede entender quién es el adversario de acuerdo al contexto de lo que está leyendo. Si ahora con esta conciencia podemos volver a Segunda de Samuel, a la historia del censo, y volver a evaluar lo que está sucediendo, entonces nos podemos dar cuenta de esta respuesta afirmativa que doy. Y es cuando volvemos a mirar Segunda de Samuel 24:1, que nos dice, Jehová incitó a David a hacer el censo. Y vamos y lo comparamos en la nueva conciencia que entendemos que la palabra Satán significa adversario. Vamos a Primera de Crónicas 21:1 y leemos, Satanás incitó a David a hacer el censo. Naturalmente y maduramente somos la persona aprobada que reconoce, discierne y interpreta correctamente porque ha estudiado y conoce que está mirando otra lengua, otra cultura, otros conceptos y ha entendido que esta palabra Satán significa adversario y no le impone una nueva idea, un nuevo concepto, una realidad de su tradición, fe que lo ha formalizado y condicionado, sino que justamente lo mira por lo que el texto naturalmente estaba diciendo y compartiendo. La realidad de cómo Yahweh, Jehová, incitó a David a hacer el censo, y tanto como en Segunda de Samuel 24:1, como vemos la continuidad del texto, asimismo leemos en Primera de Crónicas 21:1, y lo mismo continúa el texto. ¿Quién causó el mal en el censo? ¿O quién fue el Satán? Yahweh, Jehová. Espero que esto nos clarifique, porque necesitamos a la misma vez que cómo conocemos el origen de esta palabra Satán y Satanás, necesitamos entonces en contexto a través del Nuevo Testamento interpretar y conocer cada vez que entonces se utilizan tanto Satanás como diablo en contexto,
y cada vez que se utiliza a través de las Escrituras, no para imponerle la creencia de fe que nos ha condicionado, sino para procurar entender que están enseñando unas realidades espirituales, unas realidades naturales que necesitamos conocer. Y que cuando conocemos la historia de Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás y el diablo. Si miramos esa historia con lentes, con una mente renovada por el Espíritu de la vida eterna, esa historia está compartiendo una realidad natural que en todo ser humano se experimenta, se vive. Y es cuando dentro del ser humano por un tiempo uno es tentado por uno mismo, por la naturaleza egoísta, egocéntrica, centralizada en el beneficio de uno. ¿Y qué va a predominar más? La motivación dentro de mí para saciar mi hambre, convierte las piedras en pan, para saciar mis deseos, conviértete en un empresario y mira todos los bienes, todos los reinos, todo esto te daré, ¿ves? Procura tener y satisfacer basado al mundo exterior tu vida, o uno va a ser el ser humano que dentro de uno mismo, en ese diálogo interior con uno mismo y las voces internas que se levantan, esas voces satánicas, adversarias, diabólicas, calumniadoras, usurpadoras, egoístas, que se levantan dentro de uno para motivar la acción que erre a la marca de la justicia y del bien. Si uno no está consciente de que estas historias a través del Nuevo Testamento nos comparte un espíritu significativo, una realidad del ser humano significativa para ser entendida a través de la vida de Jesús el Cristo, entonces podemos quedarnos limitados en nuestras tradiciones a continuar siendo malos exégetas y malinterpretando las historias por la forma en cómo hemos sido condicionados por nuestras religiones. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.